Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y poder escuchar hoy el mensaje de la palabra de Dios. Este es su programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Y el día de hoy pues nos acompaña nuestro hermano Hernando Mejía, que es nuestro pastor general, a quien pues le dejamos el tiempo para que lo salude a todos ustedes. Hermano Guito, buenas noches y a todos, qué bueno que estén en sintonía día a día con nosotros. La verdad que los comentarios que nos hacen han sido muy edificantes para nosotros y desde luego motivándonos a seguir adelante en este proyecto que ya lleva varios meses, y gracias por esa fidelidad a este programa. Amén. Pues hace unos días estuvimos en uno de nuestros servicios y usted nos enseñaba acerca del Salmo 110. Yo quisiera leerlo porque yo creo que es sumamente interesante lo que este salmo contiene. Muchas veces nos cuesta un poquito desglosarlo, pero hoy quisiera pues que lo viéramos de esa manera. Aquí en el Salmo 110 comienza diciendo: Jehová dijo a mi Señor. Lógicamente alguien lo está diciendo, ¿verdad? Entonces aquí hay tres personas que aparecen en este salmo. Jehová dijo a mi Señor, y la persona que lo está diciendo en este caso era David, ¿verdad? Entonces dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pastor, ¿podría usted explicarnos qué es eso de Jehová dijo a mi Señor y estas tres personas que están en este salmo? Lo que pasa, mi hermano Hugo, es de que Dios es un Dios que le gusta revelar paulatinamente. No es un Dios que de repente mande toda una luz a una generación, sino que el Señor va a ir revelando la luz de la cena del justo, dice. Es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces Dios generacionalmente ha ido revelando a cada siervo, a cada persona de la Biblia, le ha ido revelando misterios que estaban ocultos. Ha ido como que a cada generación dándole más luz. Pero si hay un hombre que tuvo revelación extrema, es David. De hecho, el hombre, yo me atrevo a decir, el hombre de más revelación en toda la Biblia es David. Incluso la mayoría de predicadores después de David, todos mencionan a David. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, así como David dijo. Es decir que Pablo, así como David dijo. Quiere decir de que Dios le dio un paquete completo a David de cosas que quizá él mismo ni entendía. Porque a veces en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero en el caso, por ejemplo, de David, en este salmo, él está hablando de que tuvo una revelación, donde vio, él lo vio, él está diciendo: esto no me lo contaron, esto no lo leí, no lo investigué, yo vi. O sea que ahí hay lo envuelven en una atmósfera espiritual en donde él puede ver a Jehová y logra ver un diálogo que tiene Jehová con alguien. Pero cuando mira el diálogo que tiene Jehová con la persona, ve que esta persona es su Señor. Porque recordémonos que David ya había tenido una revelación de quién es Jesucristo. De hecho, él tuvo revelación en el Salmo 22 de cómo iban a ser sus sufrimientos. Él ya había tenido revelación de la persona del Señor Jesús. Entonces, él había reconocido a Jesús como Señor y Salvador. De hecho, nosotros sabemos por Pedro, esto no es nada nuevo, sino que Pedro nos habló que los profetas del Antiguo Testamento, dice que ellos inquirieron diligentemente para ver a quiénes les predicaban y a qué tiempo es a que hacían referencia a sus profecías. Y dice que se les reveló por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. O sea que Jesús no ha morado en los hombres desde su ascensión, sino que podemos decir, en base al pasaje de Pedro, capítulo 1, que cristianos han sido todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, porque no hay otro medio para salvarse.
Y si decimos que hubieron salvos en el Antiguo Testamento, que los hubo, se tuvieron que haber salvado por el único medio que existe, que es Jesucristo. Amén. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad ni otra vida. Y según Pedro, el Espíritu de Jesucristo moraba dentro de los profetas. Para que Jesús entre a una vida, nosotros tenemos clara revelación en Pablo, se necesita reconocerlo como Señor y Salvador, confesarlo con la boca y creerlo con el corazón, de donde sabemos que cuando David dice, yo vi a Jehová diciéndole a mi Señor, amén. Ahí David está expresando claramente que él tenía revelación de que Jesucristo era el Señor. Y él dice, veo cómo Jehová Padre le dice al Hijo, y le dice, tú eres sacerdote para siempre. Y le dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces la revelación que está teniendo David, porque recordémonos que David vive en el tiempo donde el sacerdocio se regía bajo los levitas arónicos. La cabeza sacerdotal era Aarón. Pero David se asombra que no le dijeron a mi Señor, no le dijeron, tú eres sacerdote según el orden de Aarón, sino le dicen, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que hay una revelación de un nuevo ministerio, de un nuevo sacerdocio que no es el sacerdocio arónico. Y ahí entonces todos los que leían ese pasaje entendían que tarde o temprano el ministerio de Aarón iba a terminar, iba a caducar, que tarde o temprano esa ley que se dio en los días levíticos iba a terminar, porque iba a surgir un nuevo sacerdocio, con nuevas ordenanzas, con nuevos mandamientos, con una nueva ley, con una nueva revelación, en otro tiempo. Entonces, y se juró que el sacerdocio de Melquisedec iba a ser eterno, dando a entender que cuando el sacerdocio de Melquisedec se institucionalizara, los demás sacerdocios que hubiesen en la tierra iban a desaparecer. El sacerdocio de Aarón iba a desaparecer, para que quedara un sacerdocio que iba a perpetuarse de generación en generación por los siglos de los siglos. Y entonces David tiene la revelación que quien va a ser la cabeza de esos sacerdotes, el sumo sacerdote, va a ser mi Señor, o sea, Jesucristo. Amén. Y por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 7 y al Nuevo Testamento, hace referencia de que ese sacerdote, al que se le juró vas a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Y entonces ahora tenemos la dicha de nosotros haber nacido, no en el ministerio y la cobertura de Aarón, sino en el ministerio y la cobertura de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el ministerio de Aarón era un ministerio de condenación, era un ministerio de mucha luz, pero la luz que traía era revelarle al hombre qué tan malo era, qué tan bajo era, hasta dónde el hombre podía llegar a caer. Y le revelaba la naturaleza enferma que tenía el hombre, porque fue vendido al pecado desde su padre Adán. En cambio ahora el ministerio de Melquisedec ya no viene a condenar esa naturaleza, sino viene a dar la solución a esa naturaleza. Ahora el ministerio de Melquisedec no viene a decirle al hombre eres pecador, sino decirle hay solución para tu pecado. Ahora no le viene a decir al hombre eres un maldito, ahora le viene a decir tú puedes romper esas maldiciones. Ahora no le viene a decir al hombre tú estás condenado, sino le viene a decir te puedes salvar. Y por eso digo que es una dicha haber nacido en estos tiempos, en el tiempo donde el sacerdocio cambió, donde cambió la ley, donde cambiaron las ordenanzas, y ahora estamos bajo la economía, bajo la potestad, bajo la cobertura de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Ahora, note esto, en el tiempo de Aarón, porque hablábamos el día de ayer acerca de la alabanza y de la adoración. En el tiempo de Aarón, en el tiempo levita, había una forma de hacer culto a Dios. Había una forma ya delimitada, había ya una forma preestablecida, ya había un machote, ya había, ¿cómo decirlo?, una logística para poder hacer culto a Jehová. Y nadie tenía por qué salirse de esa logística.
Por poner un ejemplo, dentro de esa logística se hacía un incienso de especies y nadie podía cambiar la fórmula de ese incienso y no caer bajo maldición. Había una fórmula para hacer aceite de la unción y nadie podía cambiar la fórmula. Había una forma para poder entrar al lugar santísimo y habían personas específicas para poder entrar ahí. Si alguien entraba y no era del orden, moría o era maldito. Es decir, ya había un cajón preestablecido para tener que amoldarse a ese cajón. Pero como cambió el sacerdocio, entonces también cambió la forma de culto. También cambió la forma de alabar a Dios, de adorar a Dios. Ya no en la mentalidad levítica, arónica, sino ahora en un nuevo ministerio, el de Melquisedec. Ahora la pregunta es, ¿y cómo quiere ahora Melquisedec, el Señor de David, que se le alabe? Y por eso es de que a David le revelaron del nuevo sacerdocio y le revelaron una nueva forma de alabar a Dios. Porque si usted tiene claro, y todos tenemos claro, instrumentos musicales siempre han habido en la tierra. Siempre, desde los días de Jubal Caín, siempre han habido instrumentos en la tierra. Pero los instrumentos que David utilizó eran instrumentos muy diferentes, tenían algunas cuerdas de más, o tenían elementos diferentes. Fueron instrumentos que le revelaron a David. ¿Quién se lo reveló? El sumo sacerdote Melquisedec. Y la forma como alababa David y cómo nos invita a alabar a Dios en los salmos David es una forma muy diferente a cómo se hacía en el tiempo arónico, en el tiempo levita. Ahora es de otra forma. En Melquisedec, en el pacto que tuvo David con Dios, en la revelación que tuvo David con Dios, hay una forma diferente de alabar a Dios. Hay una forma extraña para los levitas de ese tiempo de alabar a Dios. La pregunta, como decíamos en el tema anterior del tabernáculo de David, es ¿cómo vamos a alabar a Dios? ¿Lo vamos a alabar como lo hacían los levitas en la economía de Aarón? ¿O lo vamos a hacer como lo hizo David, que tuvo la revelación del sacerdocio de Melquisedec? Y la respuesta está en Hechos 15:15, donde Dios nos invita ahora en la iglesia a poder restaurar con Jesucristo el tabernáculo de David y poder volver a la forma como se hacía en el tabernáculo de David. O sea que si hoy vamos a alabar a Dios, tenemos que revisar no como lo hizo Pablo, no como lo hizo Abraham, no como lo hizo otro personaje de la Biblia. Tenemos que revisar en este tiempo cómo lo hizo David, porque se nos está invitando a que seamos partícipes de esa restauración que el mismo Jesucristo está haciendo para su iglesia, de la restauración del tabernáculo de David. Entonces haremos muy bien en estudiar las formas, los métodos, los instrumentos, la forma, la figura de cómo se hizo en el tiempo de David para poder, juntamente con Jesucristo, restaurar ese tabernáculo. Amén. Es interesante cómo el Señor mismo deja en el Nuevo Testamento. Yo sé que muchos en este momento se estarán haciendo la pregunta, bueno, ¿y David no era del Antiguo Testamento, pues? ¿Verdad? Pero ¿qué pasó con David? Yo creo que David hizo un paréntesis de gracia. Así es. ¿Verdad? En el cual, porque David mismo no hizo la forma de la ley. O sea, aunque él era el tiempo de la ley de Moisés, él no hizo nada conforme a la ley de Moisés. De hecho, David un día se pone un efod, cuando realmente David no era sacerdote. David era de la tribu de Judá. ¿Verdad? Y solo los levitas se podían poner efod. Se comió los panes de la proposición. Bueno, hizo tantas cosas, ¿verdad? Sustituyó muchas cosas. Incluso danzó. David danzó, cosa que en aquel tiempo solo las mujeres danzaban. Era para las mujeres danzar. Y por eso es que la esposa le dice, hoy te hiciste como un cualquiera, porque lo vio haciendo algo femenino. Pero eso, lógicamente, fue lo que hizo David diferente. A tal extremo que Dios dice, yo quiero volver otra vez eso, yo quiero tener otra vez eso. Se agradó tanto Dios de eso, que ahora en el nuevo orden sacerdotal, Él en el Nuevo Testamento dice que va a volver. Yo quiero leerlo porque es interesante.
Hechos 15:15. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Pastor, este volveré es la venida, segunda venida, es el arrebatamiento. ¿Qué venida es esta, pastor? Ajá, sí. Bueno, voy a hacer un resumen de todo lo que usted nos está compartiendo, porque la verdad que es muy interesante. Quizá nos dejar una espiguita tirada por ahí. Usted estaba mencionando acertadamente que David, aunque vivió y nació en el tiempo de la ley, él realmente no se sujetó a la ley de Moisés, sino que él vivía cosas totalmente diferentes a lo que se establecía en la ley de Moisés. ¿Por qué? Vamos a decir algunas cosas. En primer lugar, cuando David nace, hay un problema en Israel. Israel ya no le interesa el culto hacia Dios. Israel se prostituye detrás de otros dioses. Israel en muchas ocasiones deja de adorar a Jehová y adora a los dioses de los paganos. Incluso levantan estatuas, imágenes a los diferentes Baales que habían y a las diferentes diosas femeninas aceras que existían. Y es de esa cuenta como Israel en todo eso, esa situación que se prostituía en la idolatría, en el ocultismo, y luego se volvía a Jehová, en lo que volvía a levantar Dios otro juez, y en lo que volvían otra vez a fallar, y en lo que volvían a su rostro a Jehová, en eso se perdió el tabernáculo. Entonces tenemos claro que parte por la Biblia, sabemos que parte del tabernáculo, de la reunión del culto de Dios, parte de ese mobiliario estaba en Gabaón, y otra parte estaba en Kiriat Jearim, y otra parte se perdió. No se sabía dónde estaban los instrumentos sagrados, el mobiliario sagrado del tabernáculo. Eso se perdió. Entonces cuando David nace, ciertamente nace bajo el tiempo de la ley, pero ¿cómo hacer la ley? ¿Cómo cumplir la ley si no hay atrio, no hay lugar santo, ni hay lugar santísimo? Y no hay ley de Moisés sin templo, porque si no hay templo no hay lugar de reunión con Dios. Y si no hay templo no hay donde hacer sacrificios. Entonces David realmente nace en una época muy caótica espiritual en Israel, en el hecho de que a la gente no le importa el culto a Jehová. Saúl, que fue su predecesor como rey, no le interesó el culto a Jehová. Pero entonces viene David y dice, a mí sí me interesa ese Dios, yo quiero tener contacto con ese Dios. Y entonces David, en su afán, en su hambre, en su sed como siervo que brama por las corrientes de las aguas, clamando por la presencia de Dios, tuvo algo extraordinario. Dios lo salió a encontrar donde estaba. Y David, de hecho lo escribió en el Salmo 23, yo ya tengo pastor, mi pastor es Jehová, Jehová es mi pastor. Y empieza a tener una serie de revelaciones que la gente no tenía antes. Y empieza a hablar de una comunión íntima que David tiene con Dios, pero ya no en un templo levítico, sino en un lugar, ya no importa el lugar geográfico, lo que importa es invocar el nombre de Dios. Lo importante es buscarlo, ya no importa si hay templo o no hay. Yo puedo buscar a Dios en la montaña, en mi casa, en el santuario, donde sea. Pero entonces David, en esa revelación que tiene, entonces empieza a vivir cosas que realmente eran hasta delicadas, hasta herejías, como lo que usted mencionó. Cómo David, siendo de la tribu de Judá, se viste con un efod de lino como que fuera sacerdote, si ese no era sacerdote. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo Dios lo toleró? Cómo cuando iba huyendo de la persecución de Saúl, se come los panes de la propiciación, que era exclusivo para los sacerdotes levitas. Y cómo viene David, y no solo él, sino sus compañeros comieron de ese pan sagrado. Si eso había una pena de muerte para el que hacía eso. ¿Cómo es que David come, Dios no lo enjuicia, y como que Dios está pasando por alto la ley en Moisés, de Moisés en David?
Por ejemplo, David adulteró. Todos sabemos que a los adúlteros habían que apedrearlos. Pues ni a Betsabé ni a David lo apedrearon. Como que David vive en el tiempo de la ley, pero a él no se le aplica la ley. Por eso decimos que a él se le aplicó un paréntesis de gracia. Y ese paréntesis de gracia fue una pequeña botana, un pequeño bocadillo que Dios dejó para que cuando ya se institucionalizara la gracia en Jesucristo, que dice Juan capítulo 1, que quien nos trajo la gracia es Jesucristo, habiendo Moisés, habiéndonos traído la ley. Entonces ahora tenemos que revisar la botana, cómo le hizo David, cómo vivió David, porque David vivió la gracia anticipada. Fue la antesala de la gran gracia que ahora estamos viviendo. Por eso hay que revisar a David, hay que estudiar a David, ver la forma de hacer culto de David, ver la forma de alabar a Dios, de tener intimidad y comunión, David con Dios, porque es lo que ahora Dios nos está requiriendo a nosotros. Pastor, fíjese que hay algo bien interesante, como pareciera que David transgredió la ley, ¿verdad? Pero realmente creo que Dios al final lo nombra como, Dios mismo dice, es un hombre conforme a mi corazón, como que encontró el secreto, ¿verdad? El secreto. Pero oiga este Salmo 141:2, me parece interesante lo que hizo David, pero qué cardíaco, como diría alguien por ahí. Dice, suba mi oración delante de ti, como el incienso, dice. O sea que cambió el ir al incensario, y dice, por una oración. Y dice, y el don o el levantar de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Sustituyó dos cosas que eran realmente impresionantes sustituirlas. Nadie podía hacerlo. Jamás podían, eso no se podía sustituir nunca. En los levitas, en Aarón, jamás se debía sustituir esto. Y solo levantando sus manos sustituyó la ofrenda de la tarde. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Pero realmente creo que es lo que el Señor vio en él. Claro, porque lo metió en una burbuja donde le hizo vivir el tiempo de la gracia anticipada, le dio una probadita de lo que iba a ser la gracia. Pero ahora lo dichoso de nosotros es que no estamos en las probaditas, ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Y por eso vale la pena recalcar, hay que volver a los días de David para hacer culto a Dios y para alabar a Dios, así como lo hizo David. Bueno, es impresionante cómo le agradó a Dios tanto lo que se vivió en David, que cuando el Señor se va de la tierra, en su ascensión, el Señor Jesucristo, dejó institucionalizada la iglesia. Pero los miembros de la iglesia, los nuevos miembros de la iglesia, que son como 120, se preguntan, ¿y ahora cómo alabamos a Dios? ¿Cómo hacerle ahora? Porque ya no estamos bajo la economía de Aarón. Ellos tenían claro que esa economía había sido caducada. La pregunta es, ¿y ahora cómo le hacemos culto a Dios? ¿Cómo lo alabamos? ¿Cómo lo adoramos? Es que esa es la pregunta del millón. Y por eso estamos tocando esos temas. ¿Cómo alabar a Dios realmente? ¿Cómo le gusta a Él? Porque al final no es para mí, no es para cómo le gusta a usted o a los camarógrafos o a los que editan los programas o a los que nos ven en este programa. La pregunta es cómo le gusta a Dios, porque es algo que yo le voy a llevar a Dios, no es algo para mí. Ni es algo para el pueblo, es algo para Dios. ¿Cómo le gusta a Dios? Entonces, encontramos la fórmula en Hechos 15:15, porque había una discusión en la iglesia misma. Había gente que decía, bueno, ya se convirtieron los gentiles, o sea, los que no son judíos, pero que se circunciden, pero que guarden las ordenanzas de Moisés, pero que guarden la ley de Moisés. Entonces, pero había algo que no les hacía match a los apóstoles. De donde ellos discutían, no es que no es así. Entonces, como no se ponían de acuerdo, mandaron a llamar a Pedro, que Pedro fue el primer predicador a los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 10. Y entonces Pedro llegó a relatar cómo llegó a predicar la palabra, y sin necesidad de circuncisión ni de ritos de Moisés, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, hablan en otras lenguas, los bautizan, y Dios los aceptó sin necesidad de tener de por medio rituales o ordenanzas mosaicas. Entonces, bueno, luego mandan a llamar a otro, a Pablo, que es el predicador
que abre iglesias en Antioquía para que cuente sus experiencias. Y él dice, miren hermanos, la verdad que tenemos iglesias que tienen avivamiento como la de Corinto. Ahí hay profecía, ahí hay lenguas, ahí hay de todo. Y no están guardando los ritos de Moisés. Y también tenemos iglesias en Colosas, en Éfeso, allá en Filipos, y se están convirtiendo los gentiles, aman a Dios, pero no están guardando los rituales de Moisés. Entonces empiezan a hablar y se le prende el foco a Santiago, y Santiago, que era uno de las 3 columnas principales de la iglesia apostólicas, y se levanta y dicen, varones, hermanos, esto que estamos oyendo, que Dios está haciendo con los gentiles, concuerdan con las palabras de Amós 9:11, donde dice, después de esto volveré. Dios dice, voy a volver, pero voy a volver para restaurar el tabernáculo de David. Entonces alguien podría pensar, bueno, entonces cuando el Señor regrese en su segunda venida, va a venir a restaurar el tabernáculo de David. No, es falso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor regrese en su segunda venida, es decir, que sus pies vuelvan a posar la tierra en el monte de los olivos, esa venida tan gloriosa que se llama Epifanía, esa venida, el Señor no viene a restaurar el tabernáculo de David, el Señor viene a enjuiciar a las naciones, viene a destruir con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca, viene a destruir al anticristo y al falso profeta. Viene a tomar venganza sobre, lo voy a decir claro, sobre los que se levantaron contra su ungido, contra Israel, contra la iglesia, contra los islamitas, contra todos los paganos que se levantaron contra lo que es objeto de culto a Jehová. El Señor, cuando venga, según la palabra bíblica, viene enojado, viene violento, Él viene pero a ejecutar juicio, de tal manera que dicen que ese día los reyes de la tierra y los moradores de la tierra le dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque viene enojado. Él viene a tomar posesión de su tierra que ya compró y que ya pagó, y que usurpadores la están destruyendo, manipulando y contaminando, no solamente físicamente sino espiritualmente. Entonces no se está refiriendo a esa epifanía. Entonces alguien dirá, entonces se está refiriendo cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, cuando venga secretamente a recoger a su iglesia en el arrebatamiento. Tampoco, porque cuando ahí venga, dice la Escritura, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para galardonar. Entonces cuando el Señor venga en la venida parusía secreta para arrebatar a la iglesia y a los santos, no viene para levantar el tabernáculo de David, sino que viene para traer galardones, y el galardón máximo, que es llegar a ser la esposa del Cordero por arrebatamiento y transformación del cuerpo. Bueno, entonces no se está refiriendo a la parusía. Entonces, ¿a qué? Pero ahí dice, volveré. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, y se los dijo muy claro, yo estaré con vosotros todos los días. Y yo tengo claro que Jesús está ahorita aquí, y que donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí está presente. Entonces, ¿a qué venida? Hechos 15:15 se refiere a la venida espiritual que ya tiene el Señor con nosotros, y que desde los días de cuando el Señor ascendió, el Espíritu Santo descendió, pero no descendió solo el Espíritu Santo, traía envuelto el Espíritu de Cristo. Es algo maravilloso. Por eso es que Cristo es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Aquí está el Señor con nosotros. Amén. Y cuando vamos a un culto, ahí está con nosotros. Y cuando invocamos su nombre, ahí está el presente. Y cuando tenemos una reunión de casa, de donde sea, invocamos su nombre, ahí está el Señor presente. Ahora, ¿para qué? Mucha gente ha pensado, viene para sanarme, y en parte sí, viene para liberarme, y en parte sí, viene para ¿qué más? Para darme un empleo, y está bien, o viene para que sienta calores y me caiga al suelo, está bien. Pero lo que dice la Biblia es que la razón por la cual Cristo está espiritualmente con nosotros y su presencia está con nosotros es porque quiere restaurar el tabernáculo de David. Quiere institucionalizar el tiempo de la gracia con los mandamientos de la gracia, con la ley de la gracia,
con el culto de la gracia, con la alabanza de la gracia, la adoración de la gracia, como la vivió David. Y por eso el Señor está aquí presente para restaurar en medio de nosotros el tabernáculo de David que estaba caído. Que está caído. Un nuevo orden de adoración. Así es. ¿Verdad? Nuevo para nosotros, pero que ya se mostró en la Biblia, que ya es viejo. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero en el próximo programa vamos a estar hablando específicamente cómo David organizó los ministerios de alabanza y cómo estos van a ser sumamente interesantes porque son tiempos de alabanza proféticos, ¿verdad? Con toda clase de instrumentos y con un corazón puro y sincero. Muchas gracias por su amable atención a este programa.